Ancien élève de François Boutin à Chantilly, devenu l'un des meilleurs entraîneurs du Chili, Guillermo, dit Memo, Aguirre a été embauché il y a 5 ans pour s'occuper du plus grand effectif du pays, 180 chevaux de l'écurie Don Alberto de Carlos Soler, sur le site de Don Pirque, à une demi-heure de la capitale Santiago. Avec sa tête à faire l'acteur, cette grande figure de l'Amérique du Sud conserve beaucoup d'attaches avec la France. Mi método, que nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la razón, pero yo aprendí, mi maestro en esto se llama François Boutin, yo le aprendí muchísimo a él, que me habría encantado seguirlo acompañando, y no pude por problemas familiares. Entonces yo mezclo mucho el sistema europeo o francés con el chileno y un poquito de americano. Es lo que digo yo, la mezcla. Aquí en Chile hay que sacarles un poquito de velocidad, pero sin perder el norte de uno, que es el fondo. Las carreras grandes son en largas distancias, las carreras grandes son de mucho fondo. Mélange d'influences européennes et américaines, la méthode d'entraînement mise au point par Guillermo Aguirre n'en reste pas moins marquée par cette tradition typiquement sud-américaine de la monte à crue ou sans selle. Ainsi, seuls les chevaux programmés à des canters intensifs sont sellés le matin. Tout le travail d'entretien s'effectue par ailleurs presque à cru, sans étrier, avec un gros tapis de mousse pour unique accessoire, grâce à des cavaliers à l'équilibre exceptionnel, montant comme les gauchos des Pampas, la selle en moins. François llegó aquí a Chile, compró un muy lindo campo en Osorno. Ahí lo conocí yo a él. Yo en ese tiempo trabajaba en Osorno administrando fundos y dedicándome al rodeo chileno. Yo fui antes de eso jinete aquí en Chile de caballos de carrera. Lo conocí, empezamos a conversar y él me dijo que le encantaría que yo me fuera con él a Francia. Me fui con él a Francia y para mí fue una experiencia inolvidable, 1 año y medio que, repito, como en delante me habría encantado seguir, pero por problemas familiares desgraciadamente no pude venir. Cuando yo me vine, François me compró los primeros caballos de carrera para que yo preparara aquí en Chile. Y la verdad es que los 3 caballos salieron bien buenos. Entonces él empezó a hacer su aras aquí en Chile y siempre le estuve preparando los caballos yo aquí en Chile. Titulaire de plus de 1500 victoires, Guillermo Aguirre a gagné les plus grandes épreuves du Chili, notamment grâce à Memo, nommé en son honneur, et dernièrement à Ya Primo, lauréat à 3 ans du Derby de Valparaiso et du Grand Prix d'Amérique latine en 2019, avant de partir chez Chad Brown aux États-Unis. La constancia, todos los días, él me enseñó que todos los días, se ganara o se perdiera, había que estar a las 5 de la mañana en la pega, en el trabajo, ser muy honrado, honradez, trabajo, honradez, seriedad, fueron las grandes lecciones que me enseñó François a mí. Même si ses obligations quotidiennes le fixent à domicile, Guillermo Aguirre nourrit depuis 30 ans le rêve de revenir en France et pas en simple touriste. Quelques chevaux chiliens ont certes déjà tenté en vain de disputer l'Arc de Triomphe, mais depuis qu'il a en main la plus grosse écurie du pays, Aguirre peut détenir les moyens d'un retour triomphal. Ese es mi sueño. Mi sueño es ir a Francia a correr un arco de triunfo con un caballo bueno, pero la verdad es que la hípica francesa para mí es lo más grande de lo que yo conozco, sin desmerecer a otras, como la inglesa, la irlandesa, son muy buenas, la americana también, pero yo prefiero más la hípica europea. Mi sueño obvio que sería ir con un caballo a correr el Arco de Triunfo algún día y sería el hombre más feliz del mundo, pero yo veo que no es fácil llegar a correr un Arco de Triunfo desde aquí a Chile, no es fácil.